Hoy es día en el que se celebran los muertos en toda nuestra nación. Somos un pueblo de festividades, somos un pueblo de tradiciones y toda cultura y toda nación y todo pueblo es correcto y es buenísimo que guarde festividades y tradiciones. Es importante. Una cultura sin tradiciones no es una buena cultura. Y nosotros tenemos que entender que hay culturas, hay celebraciones, hay festividades, hay tradiciones que pueden ser rescatadas aún por el pueblo de Dios y otras sencillamente respetadas pero desechadas. Unas rescatadas y no pasa nada si nos hacemos parte de una festividad. Voy a poner un ejemplo práctico. Celebrar los 15 de septiembre o las noches del 15 de septiembre. ¿Te acuerdas? Aquí, si hay una iglesia que sabe celebrar los días, la noche del grito, somos Conquistando Fronteras. O sea, hacemos una verbena, hacemos aquí algo impresionante. Podemos celebrar, y es una tradición, pero estamos honrando y dando gracias a Dios por nuestra nación. Y si para ello tenemos que entrar en un rollo cultural de una festividad y una tradición, lo vamos a hacer porque no estamos en contra de la palabra de Dios. Otra festividad, la Navidad. Aunque sabemos que Jesús no nació en Navidad y la gente ni entiende la Navidad, para nosotros esa tradición la tomamos como un buen escaparate y pretexto para presentar a Cristo. Nosotros somos bien inteligentes y presentamos a Cristo. Hay gente un poquito extraña, iba a decir tonta, que Cristo no nació en Navidad y que el árbol de Navidad y todo eso son asuntos que tú puedes adaptarlo. Yo a mis hijos les encanta desde chiquitos el árbol de Navidad y unos dicen que tiene su origen en quién sabe qué y echan un rollazo. Adáptalo. Léeles el Salmo 1. Este árbol representa al pueblo de Dios junto a corrientes de aguas. Y las esferas representan, invéntate algo. Los regalos representan lo que Dios nos da y a la vez lo que nosotros damos a Dios. Invéntate algo. Echa mano de la tradición para inventarte algo. Eso no pasa nada si nos volvemos inteligentes en retomar algunas tradiciones y edificarnos también y presentar el evangelio con ello. Pero hay otras tradiciones que no las podemos nosotros por nada acomodar y no van. No te da lugar, el espíritu de la palabra es violentado y la esencia de la palabra de Dios y la santidad de Dios. Una de ellas es justamente la festividad de hoy. Celebrar y honrar a los muertos. Recordarlos no es malo, adorarlos sí. Y de esto trata la meditación de esta mañana, recordando a nuestros muertos. Todos nosotros recordamos constantemente, no tiene que venir el 1 o el 2 de noviembre, para nosotros recordar a aquellos seres queridos que ya partieron a la presencia del Señor, si es que tenían a Cristo. Porque si partieron de esta tierra sin Cristo, no están en el cielo, están en el infierno. Y ahorita voy a hablar un poco sobre este tema. Es un tema pesado en este aspecto, pero la palabra de Dios habla por sí sola y yo no la tengo que defender, solamente tengo que ser un portavoz y exponerla. Jesús sufrió por la pérdida de seres queridos. En Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 32 al 35, lo vamos a leer. Dice así: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, noten muy bien,
estaba María llorando a su hermano Lázaro, y los judíos amigos de Marta, María y Lázaro, además de Jesús, estaban llorando. Dice que Jesús, al ver esa escena, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35 de Juan 11. Jesús lloró. ¿Pero por qué Jesús lloró? Porque Jesús estaba sufriendo la pérdida, la muerte, la ausencia de su amigo Lázaro. Entonces Jesús se compadece de aquellos que pueden o podríamos estar en un luto por la pérdida de un ser querido. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 2, versículos 16 y al 18, dice así: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. El contexto es que Jesús ha nacido, los sabios de Oriente vienen, van a adorar a Jesús recién nacido. Dice: entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Herodes mandó matar, rey loco, a los niños menores de 2 años en la región de Judea, porque tenía miedo que se levantara otro rey que usurpara su lugar, y mandó hacer una masacre terrible. Versículo 17. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Versículo 18. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Escucha bien, el llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque están muertos. Vemos que Jeremías profetizó lo que se cumplió en los días, un poquito de días después de que Jesús nació. Aquí Raquel representa a la madre de tanto del reino del norte Israel como del sur Judá, y aquí se cumplió la palabra profética. Está diciendo Mateo: Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen porque están muertos. Y este versículo nos habla y nos manifiesta lo que se siente y el poder tan profundo de la tristeza y del luto cuando perdemos un familiar, y en este caso al unísono. Yo quiero que imaginen las voces, el llanto, y dice gran lamento de todas las mujeres que lloraban a sus bebés que los habían asesinado. Se los quitaban, los acuchillaban, los degollaban o los azotaban a los propios ojos de ellas. Y esto obviamente era un dolor terrible, era una herida emocional, era un luto profundo que dice que misma Raquel, dice, se niega a que la consuelen. Todas las mujeres de Israel, dice, se niega a que las consuelen porque están muertos. Hay un momento cuando perdemos a nuestros seres queridos que rehusamos al consuelo. Tú que has perdido a un familiar recientemente, es normal que sientas una oposición y que te niegues a ser consolado. Todas aquellas personas que vienen y te dicen ya, tranquilo, tranquila, no llores, es gente que no entiende. Es un tiempo que sí debes de llorar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu amigo, a tu ser querido, esa persona. Aquí la Biblia está diciendo: Raquel llora por sus hijos, y hay un momento en el tiempo del luto que se niega a que la consuelen. En 2 de Samuel, capítulo 21, vamos a encontrar un acontecimiento de otra mujer que he hablado de este personaje mucho más amplio y con otras aplicaciones de esta escritura en otras ocasiones. Ahora me limito al versículo 10. 2 de Samuel 21:10. Entonces Rispa, hija de Aya, tomó una tela de luto y la puso sobre la roca. Allí se quedó la tela desde que empezó la cosecha hasta que llegaron las lluvias.
Rispa vigilaba los cuerpos día y noche. De día no dejaba que se acercasen las aves de rapiña y de noche no dejaba que se acercaran los animales salvajes. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Quién es Rispa? Es una mujer que acaban de matar a 5 hijos suyos. No voy a hablar el contexto. Sencillamente perdió 5 hijos. ¿Te puedes imaginar perder 5 hijos en un día? Más parecido, lo que yo encuentro similitud entre Job y esta mujer es impresionante. Perdió a 5 hijos y ella rehusaba el consuelo también. Porque es normal, ella tendió una tela de luto, se puso sobre esa y estuvo vigilando los cuerpos muertos ahorcados de sus 5 hijos por varios días. No permitía que las aves de rapiña se acercaran ni los animales salvajes para cuidando los cuerpos ya muertos de sus hijos. Rispa es solo un ejemplo de cómo el dolor por la muerte de seres queridos nos aflige profundamente y debemos admitirlo como un asunto normal. Yo no entiendo la gente que muere familiares, necesitan ayuda psicológica y espiritual. Cuando muere un familiar dicen, no, yo tengo la fortaleza del Señor, yo estoy muy bien, gloria a Dios, se fue al cielo y todo eso. Yo entiendo esa parte, pero hay que llorar. Hay que abrir nuestro corazón y va a llegar un momento en que va a haber choques emocionales y como leímos en Mateo, Raquel se rehúsa al consuelo. Va a haber un momento en que sientes que ni un versículo, ni una llamada de tu familiar, de tus hijos, de tu hermano te puede consolar. Estás pasando un luto y el Espíritu Santo te advierto y oro por ti en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es tu ayudador por excelencia. Él es el único que puede ayudarte en este tiempo de luto. Él es el único que nos ayuda. Rispa allí estuvo velando para espantar las aves de rapiña y las fieras del campo. Así quería dar a entender a todos que sus hijos habían muerto. No murieron, no los ahorcaron por sus pecados personales, sino por los de su padre. Y por eso su cariño no había menguado por el fatal destino que sus hijos habían tenido. Qué dolor para esa mujer. Pero escucha bien. Ya que no pudo Rispa librarlos de la muerte, quería librarlos del abandono. Y aquí es donde quiero adentrarme un poquito más. Porque aquí es donde viene la confusión para mucha gente. Yo no juzgo a la gente por eso quiero con la ayuda de la palabra de Dios darte luz y que el pueblo de Dios podamos tener estabilidad y luz respecto a este tema. El tema de hoy se llama recordando a nuestros muertos. No dice teniendo comunión con ellos el tema. No dice otra cosa, es recordando. Es comprensible que evitemos que se escape la memoria de aquellos que amamos y ya han muerto. Pero debemos vigilar la manera en la que esto afecta nuestra vida. Va a haber un tiempo de luto, pero Isaías dice que los días del luto desaparecerán. Y esa es la promesa que Dios te ha dado a ti. Y esa es la promesa que Dios me ha dado a mí. Ahora escucha bien, yo he tenido angustias, dolores, yo he tenido pérdidas de familiares y de amigos que les he llorado casi un año todos los días. Yo no me puedo sacar. Mientras preparaba esta enseñanza, yo pensaba en todos nuestros amados hermanos y hermanas de Conquistando Fronteras, los 21 miembros de Conquistando Fronteras que han perdido la vida en esta pandemia. No es cualquier cosa, no es cualquier número, nada más así. Son hermanos, son hermanas, amados, que caminábamos juntos hace 8 meses en la casa de Dios. Que el 16 de marzo que nos reunimos presencialmente en alguno de los 3 cultos, esos hermanos estuvieron. El hermano Gil, uno que te daba la bienvenida. Yo pienso en tantos hermanos, puedo citar y recuerdo a muchos de ellos que eran cercanos a nuestro corazón con un espíritu de servicio. Es normal que nos conmovamos.
Y yo envío un abrazo bien fuerte a todos aquellos amados hermanos que han perdido a sus familiares en este tiempo de pandemia. Que el Espíritu Santo te consuele. En nuestros blancos de oración, constantemente, personalmente, Norma y yo hacemos oraciones pidiendo que el Espíritu Santo te consuele. Es comprensible. No pueden escapar ni deben de escapar de nuestros pensamientos. Pero tenemos que vigilar la manera en que nos afecta para el resto de nuestras vidas. En Lucas 16, versículos 19 al 31, Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Es la historia de dos que murieron, el rico y el pobre, Lázaro. Fueron enterrados y su alma fue al lugar de los muertos. Noten muy bien, de Lázaro fue al seno de Abraham, al cielo. ¿Por qué el seno de Abraham? Porque por la fe, Abraham es el padre de la fe, y por la fe en Cristo es la única manera que podemos ir al cielo. No puedo detenerme más porque no es nuestro tema. Pero el hombre rico también murió, fue enterrado, pero su alma no fue al seno de Abraham, fue al lugar de los muertos, al Hades, o sea, al infierno. Allí en medio del tormento, por eso estaba en el infierno, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en las llamas. Eso es lo que puede pasar a las personas que se les presenta el evangelio y rehúsan lavarse en la sangre de Cristo. Rehúsan entender que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay otro nombre, escúchame bien, dado a los hombres en el cual se pueda tener salvación. El único nombre que te da salvación, que me ha dado salvación, es el nombre de Jesucristo. Por eso Él murió sustitutivamente por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice: quien cree en Él tiene vida eterna, quien no cree en Él tiene muerte eterna. Pero la voluntad de Dios es que tú creas. Le pido al Espíritu Santo que te abra los ojos y que entiendas que el camino, verdad y vida para tu salvación eterna está en Jesús. Después de esta vida terrenal hay vida eterna o muerte eterna, y en ambas situaciones nos mantenemos conscientes, para tormento o para gozo perpetuo con nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Abraham le dijo en el 25: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Si tu familiar murió y lo recuerdas y él recibió a Cristo, él está en el cielo recibiendo consuelo. Lamento si tu familiar murió y no entregó su vida a Cristo, él no está en el cielo y no está recibiendo consuelo. Él podría estar en angustia. Por eso es importante recibir el evangelio de salvación. Versículo 26. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Habla entre el Hades y el seno de Abraham. No hay conexión, nadie puede ir de aquí para allá y de allá para acá. Versículo 27, aquí viene. Entonces el hombre rico dijo: por favor, mira el ruego de un hombre perdido, su alma perdida en el infierno. Dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. ¿A quién? Está pidiendo que envíe a Lázaro a la casa de sus padres y hermanos que todavía no han muerto,
Le está pidiendo, envíalos. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Qué fuerte está esta palabra. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, o sea, han tenido la palabra de Dios al alcance, como tú la tienes y la estás escuchando en esta hora. Dice, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, o sea, si no ponen atención a la salvación que viene por la gran verdad que está en esta escritura, alabamos al Señor por la palabra, alabamos al Señor por sus verdades, alabamos por la claridad de la palabra. Ayer celebramos 501 años de la reforma y tenemos claridad de las palabras, claridad de la salvación que tenemos por la fe en Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Cristo salva, Cristo cambia, Cristo libera, Cristo da eternidad. Confía en su nombre para salvación si tú no le has entregado tu vida. Le está diciendo, primero le pidió a este hombre rico a Abraham, envía primero a que 3 veces solicitó, envíalo a que moje un poco mis labios. Por cierto, segunda petición. Ok, si no me moja a mí los labios, envía a Lázaro a que les hable a mis 5 hermanos a casa de mi padre para que no vengan aquí al infierno. Y le dice, que escuchen la palabra de Dios. La salvación, escuchen muy bien, no hay una vez muertos aquí, Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Cuentas a Dios allá en el cielo. Y de ahí para ser retenidos para vida eterna o lanzados al infierno por nuestro repudio a la salvación. Versículo 31. Pero Abraham dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno les hable. Le pidió, envía pues, si no va Lázaro, envía a otro de los muertos. Ese es el versículo que nos importa mucho en este momento, el 30. Pero si le envía a alguien de los muertos. Y obviamente le dice, Aquí se establecen 3 cosas, anótalas. Número 1, sigue habiendo conciencia de quiénes fuimos en la tierra y de aquellos que nos rodean, o en el cielo o en el infierno, dependiendo la decisión que tú tomes aquí. Después de la muerte seguimos conscientes de quiénes fuimos en la tierra y de quienes nos rodearon aquí en la tierra. Versículo 2. Estaremos conscientes de que se nos compartió la oportunidad del evangelio y también experimentaremos el resultado de haberlo aceptado para vida eterna o haberlo rechazado para muerte eterna. Versículos 27 y 30. ¿Me ayudas, Mike, por favor? Dice, los muertos, lo leímos, no, escucha bien, los muertos no tienen la capacidad o la facultad de entregar mensajes. Aquí está en la Biblia. Está demostrado, Jesús lo demostró. Los muertos no tienen la capacidad o la facultad de entregar mensajes. Una vez muertos, están en el cielo o en el infierno, y aunque ellos quisieran, el hermano Wayne Myers un día dijo, aunque no es posible que los muertos puedan regresar, sus almas o en el infierno o en el cielo no puedan regresar, dice, si pudieran regresar, solo regresarían a predicar el evangelio, más que a decirte extraño. El versículo 27, los muertos no tienen esa capacidad, o el 30 de entregar mensajes. Envía a Lázaro a casa de mi padre. Que alguien de los muertos se levante y les diga para que no vengan aquí. Deuteronomio 18:10 al 12. Dice así, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de las costumbres paganas que Dios reprobaba y vomitaba de todos los que vivían en la tierra de Canaán, y que Dios les dijo, les advirtió a su pueblo, no vayan a
imitarlos. Dice, no sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada, y hablamos de Moloc, ¿se acuerdan? Dice, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagas interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoquen el espíritu de los muertos. Dios lo prohibió. Ahí está, Deuteronomio 18, 10 y 11, como ayer nuestro presidente. Qué pena, qué vergüenza, qué ignorancia. Por eso tenemos que orar más por nuestro presidente y nuestros gobernantes. Él, en el nombre de las tradiciones, abre puertas para más espíritus. Ahora yo te voy a decir algo, no lo hace inocentemente, ¿eh? Él practica la brujería. Tenemos que orar, y yo oro por la salvación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor, ábrele los ojos, que sea más relevante tu palabra que las tradiciones en su mente y en su corazón, para su vida, su familia, sus generaciones, y para gobernar esta nación en el nombre de Jesús. Y ahí yo ayer, ¿de veras está haciendo ese ritual? O sea, igual que cuando comenzó a gobernar, no lo hace inocentemente. Tiene consejeros brujos, evidentemente. Por eso acabamos de orar y tenemos que seguir orando. ¿Se acuerdan Marcos capítulo 7? Dios les dice a estos sepulcros blanqueados, hipócritas, ahí entraría nuestro presidente, ignorante. Dice, porque hacen más relevantes las tradiciones que la palabra de Dios. Si lo hace en nombre de levantar a los grupos tan amados indígenas, donde nosotros amamos y enviamos misioneros y les enviamos el evangelio y les ayudamos también, pues aquí tiene uno de Michoacán, señor presidente, un indio purépecha. Tengo el derecho también de ir a manifestar mis creencias delante de usted. Invíteme y le enseño la palabra de Dios para que usted tenga salvación, vida eterna, y usted gobierne mucho mejor esta nación. Y esto lo digo a todos los gobernantes también. Dios les dijo aquí, no permitas que el pueblo practique adivinación, ni hechicería, ni interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Eso que dicen, que dijo ayer el presidente, que la tradición dice que en estas fechas se acercan más los muertos y todo eso, no existe. Eso es una tradición. Tenemos la palabra de Dios. Hay tradiciones que sí nos vamos a asociar el pueblo de Dios, porque no están violentando el espíritu de la santidad de la palabra, y otros sencillamente no vamos a entrarle. Y si perezco, que perezca. Y si el pueblo de Dios vamos a tener que poner nuestras vidas por delante para defender convicciones ideales, para eso estamos preparados y listos, no hay ningún problema. Versículo 12: cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Wow, es detestable a los ojos del Señor. El versículo 11 dice, los que invocan espíritus de muertos son detestables al Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios los expulsará de su paso. Escuchen bien, aterrizo. Nuestra relación con los que han muerto no debe ser una comunión ni contacto, solamente con su legado y en nuestra memoria. Lo vuelvo a repetir, nuestra relación con los que han muerto no debe de ser de comunión ni contacto, solamente recordar su legado y en nuestra memoria. Al entrar en comunión con los muertos, estaríamos practicando el espiritismo y abriendo puertas a la brujería, lo cual Satanás aprovechará para infiltrarse con espíritus de muerte, depresión y nostalgia. Actos como los de ayer y como todo lo que se hace atraen y abren brechas. De por sí nuestra nación está bajo un espíritu de muerte. No es normal lo que pasa. Desde hace décadas no es normal. Ahora recordarán,
Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, ya desechado por Dios, expresó su apostasía, invocando el espíritu de Samuel ya muerto, y fue a ayudarse por la bruja de Endor. Cuando tú lees, no lo vamos a leer ahora, primero de Samuel, todo el capítulo 28, tú no puedes creer, hay 2 versículos que dicen que una de las cosas que hizo Saúl cuando entró a ser rey de Israel, a todos los brujos, los hechiceros, los expulsó de Israel. Limpió y dice: nadie va a tener contacto con muertos, ni con brujerías, ni con hechicerías. Pero cuando él se apartó del Señor, cuando él se rebeló y dejó de ser obediente, una de las evidencias de la desobediencia, el desacato al amor a la escritura, va a ser que comenzamos a practicar esos asuntos paganos. Y qué increíble que quien había echado fuera a los agoreros ahora fue a Endor, a un pueblo, a buscar una bruja para invocar al espíritu muerto de Samuel, pidiendo que viniera el espíritu de Samuel, que se apareció. Ahí es donde dicen: ahí está, era Samuel o no era Samuel. ¿Qué importa si era Samuel o no? Lo que ese espíritu le dijo es esto: Samuel se le aparece y le ratifica su desobediencia y negativas a oír al Señor. Le anuncia a ese espíritu la derrota que le perseguirá a todo Israel, y entra luego Saúl en una depresión más profunda, y en su momento, a los pocos días, termina suicidándose. Quien tiene contacto con muertos va a entrar en depresión y puede terminar suicidándose, y atrae maldiciones de destrucción. Lo enseña primero de Samuel 28, y luego te vas hasta en los capítulos adelante, y es fascinante. Primero de Crónicas 10, 13 y 14. Mira lo que dice. Escuchen bien, familia, amados amigos que están siguiendo esta transmisión. Primero de Crónicas 10, 13 y 14. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor, e incluso consultó una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y entregó su reino a David, hijo de Isaí. Vaya versículos. Quien tiene contacto con espíritus de muertos, Dios lo juzgará. Dice: le quitó la vida, y todo lo que había atesorado de herencia para sus hijos lo va a pasar a otros. Hay un espíritu de pobreza, de destrucción, de aflicción que entra cuando tenemos contacto con muertos o con mediums, con espiritualistas o espiritistas. Es lo mismo, una misma gata pero revolcada. Y entonces, ¿por qué buscó una medium? Porque quería tener contacto con espíritus de muertos. Y dice ahí que fue infiel al Señor. Quien consulta a los muertos es infiel al Señor, y destrucción, espíritu de destrucción, podrá venir. Escuchen bien, escucha bien, familia. A nuestros muertos los recordamos siempre. A nuestros muertos los recordamos siempre. Honraremos su memoria. Los imitaremos en lo que fueron ejemplares, y caminaremos en las sendas de su legado si caminaron correctamente. Pero nunca nuestros muertos los adoraremos ni los invocaremos. Solo los recordaremos. Termino. Voy a leer de corrido estos versículos, ya que estoy entrado aquí. Génesis 50, del 24 al 26. José les dijo a sus hermanos, José el soñador, sí, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarnos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió de 110 años de edad, y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Éxodo 13, 19. Moisés llegó consigo los restos de José. Estamos hablando de 430 años después.
430 años después, llevó los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo haría cuando les dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos, los visitará. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Los huesos de José. Aquí estamos ya en el libro de Josué 24:32, no sé si es 24, pero sí es el 32. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la porción de la tierra que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esta tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Termino, Hebreos 11:22. Todos estos pasajes relacionados con José, lo que le dijo a sus hermanos y lo que sus hermanos hicieron con sus restos ya muerto. 11:22 de Hebreos. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Profetizó, tuvo fe y profetizó: un día Dios los va a sacar de la esclavitud, un día van a ir a una tierra prometida. Lo profetizó, y como un acto profético en vida dice: no me dejen aquí en un ataúd. Les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Ahora, conservar 500 años los huesos de José, escuchen bien, no fue un acto de adoración o de idolatría a José. Fue un acto de honra a su fe de parte de toda una nación. En la manera en la que los descendientes de José honraron su memoria y su fe, encontramos la forma correcta. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Encontramos la forma correcta de recordar con amor a quienes amamos, pero ya no están con nosotros. Nuestra relación con nuestros muertos es recordarles, amarles, pero nunca entrar en comunión con ellos, porque es un acto de brujería y de espiritismo. Todas esas tradiciones que nos llevan a ponerle ofrendas a muertos, hacerle la comida que en vida era predilecta, le hacen la comida. Eso es un acto de invocación de espíritus de muertos. Y ya hablé, espero que haya quedado claro por la palabra, todos los espíritus y las maldiciones que entran por tener relación con espíritus de muertos. Eso no es una inocentada, es una tradición de las cuales nosotros no podemos ser parte. De otras sí, de esta no. Yo recuerdo cuando era niño, nos fuimos a vivir del pueblo donde sepultaron a mi padre, nos fuimos a vivir a Morelia. Yo viví en Morelia de los 11 a los 19 años. Y mi madre, algunas veces que habríamos de ir a Zacapu, arriba a Zacapu, Michoacán, nos llegó a llevar al panteón, al cementerio. Y yo le llegué a preguntar, fíjense: mamá, ¿por qué no nos venimos mejor el Día de los Muertos? Y ella me llegó a decir: no, hijo, nosotros somos cristianos y no venimos en los días de la tradición de muertos y de adoración de muertos, porque somos cristianos y no adoramos, pero guardamos la honra y la memoria de tu padre. Por eso venimos a limpiar la tumba en cualquier otra ocasión para honrarle. Qué sabiduría de la vieja. Y esa es la manera en la que nosotros nos tenemos que relacionar. Tenemos que seguir el legado. Nos enseña José. Guardaron 500 años los huesos de José porque lo honraron en su fe. La manera de recordarle era honrando su fe y persiguiendo su fe, pero nunca entrar en contacto, en adoración con ello. Hay gente bien tonta que he escuchado, gente carismática, que ven algún héroe de fe contemporáneo y van a la tumba de gente relevante y se tiran ahí, que para recibir la unción, como los huesos de Eliseo. Esas son tonterías. Eso no tiene nada que ver. La manera en que tú vas a honrar a tus muertos, yo a los míos, es recordando, imitando la fe. ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablé, Loida y Eunice. Dice que la fe de tu abuela y de tu madre
quedó asentada en ti. Ellas ya no estaban, pero quedó asentada. Fue la manera en la que honramos. Si tú no tienes a Jesús, ya te presenté a Jesús. Ya te dije que Jesús te ama y te salva. ¿Quieres entregarle tu vida? Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Quiero la vida eterna que tú ofreces por creer en ti. Entra en mi corazón y cámbiame. Amén y amén. Dios es bueno. Guarda la memoria de aquellos que ya partieron, honrando su testimonio y todo el legado que ellos te pudieron haber dejado, que nos dejaron. Está bien, pero nunca adoración, nunca comunión, nunca invocación. Y vuelvo a orar que aquellos que están pasando duelo, entiende que es normal, pero el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a sanar. Adoramos al Señor.